Un saludo a todos los compañeros y compañeras, a la profesora. Nuestro grupo está integrado por Heidi Araya, Gloria Bosa y yo, Juan Luis Castillo. Nosotros vamos a hablarles hoy o a presentarles una actividad de la asignatura de lenguaje. El curso que elegimos fue segundo medio. Tiene una duración de 1 hora la clase. Digamos, la relación alumno-profesor es híbrida, ¿ya? Este es el inicio, es la clase 1 de 6 clases para llegar a una meta grande, que es que los estudiantes escriban una columna de opinión, ¿ya? Pero como es la clase 1, nosotros nos vamos a dedicar a algo en particular en el inicio, ¿ya? A partir de la segunda unidad, que es Ciudadanía y Trabajo, Medios de Comunicación, donde se analizan distintos tipos de documentos o de formatos de los medios de comunicación, y la idea es entonces que ellos, a través del objetivo o del OA 10, que es un OA que es prioritario, enganchemos ese mismo OA con una actividad que se realizó en primero medio, ¿ya? Que es la producción de un afiche publicitario. Entonces vamos a enganchar para que ellos puedan, y ese es, en el fondo es el objetivo de la clase, reconocer el propósito y las diferencias formales de un afiche publicitario y una columna de opinión, utilizando sus propias experiencias para la posterior creación de esta columna de opinión con un tema dado. Ese es como lo que nosotros vamos a hacer. Las habilidades involucradas son que los estudiantes discriminen, que los estudiantes argumenten y contrasten los medios de comunicación como noticias, reportajes, carta al director, propaganda o crónica. En este caso sería afiche y columna de opinión, ¿ya? Entonces, él lo analiza, es el 10, que dice analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, carta al director, propaganda o crónicas. Y el indicador de evaluación va a ser que evalúen críticamente, y eso es importante, distintos textos de medio de comunicación a partir del o los propósitos, la relación texto-lector, la estrategia de persuasión empleadas, recursos lingüísticos y no lingüísticos y manejo de la información. Eso es lo que a nosotros nos va a interesar en el eje temático lectura. Y las actitudes, y esto también es muy importante para la perspectiva de esta, digamos, esta es la clase 1, recuerden, pero son 6 clases, las 6 clases sería como la mega clase, este es el inicio de esa mega clase, la clase 1. La actitud que nosotros queremos aquí desarrollar es manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo e informado, mediante una lectura crítica y el diálogo con otros. De esa forma ellos van a demostrar iniciativa en la investigación para seguir en la actividad, haciendo las cosas que necesitan y aportar ideas para facilitar el proceso también, y también generar trabajo colaborativo, que es otra cosa que es súper importante en lo que nosotros les vamos a presentar de aquí en adelante. Inicio de clase, 10 minutos. Se realiza un saludo general al curso, preguntando cómo se sienten y que el profesor espere que estén con un buen ánimo. Hoy comenzamos un viaje que nos llevará a razonar para terminar escribiendo una columna de opinión, que en esta clase en particular reconocerán el propósito y las diferencias formales de un afiche publicitario y una columna de opinión, y que utilizando sus propias experiencias más adelante, llegarán a tener escrita una columna de opinión sobre automatización y empleo, explicando que ellos están en segundo medio y que es importante que conozcan qué implica la automatización en la posible elección de una carrera universitaria. Para activar conocimientos previos, el profesor les comunica a los estudiantes presenciales que podrán usar su Avon celulares y les comparte a todos y a todas el link de un Padlet, cuyo título es ¿Reconocen que el año pasado hicieron un afiche publicitario? ¿Cuál es el propósito y parte de un afiche de este tipo?
Vamos en el viaje para escribir una columna de opinión y les comunica que tendrán 3 minutos para publicar en el Padlet sus respuestas. Una vez publicada la respuesta, se realizará un diálogo para llegar a las conclusiones correctas, enfatizando que el propósito es persuadir o convencer a partir del texto o imagen. Finalizado el debate, el profesor pregunta: ¿de qué te quieren persuadir o convencer en un afiche publicitario? A partir de este nuevo diálogo, se establece la importancia de saber leer, qué es lo que nos quieren vender cuando nos proponen un afiche publicitario, porque es importante que tengamos la posibilidad de elegir conscientemente lo que queremos consumir. En el desarrollo ocuparemos 40 minutos, ¿ya? Ya tenemos claridad de que el propósito del afiche publicitario es persuadir o convencer. Entonces el profesor va a hacer la siguiente pregunta a los alumnos. ¿Saben qué es una columna de opinión y qué elementos tiene? Esta vez el profesor les va a proponer realizar una lluvia de ideas que van a ser escritas en la pizarra digital, donde tanto los estudiantes presenciales como los virtuales podrán visualizarlas. El profesor establece un diálogo para llegar a posibles conclusiones, potenciando en los estudiantes la utilización de argumentos y datos válidos, si es el caso, del porqué de sus respuestas. Realizada la primera actividad, el docente les va a proponer una segunda lluvia de ideas, mediante la pregunta: ¿dónde se utilizan las columnas de opinión? Repitiendo la operación anterior, para que los estudiantes formulen sus razonamientos desde sus experiencias previas y argumentaciones que avalen sus puntos de vista. Esto es súper importante. Recuerden que lo que nosotros estamos tratando de hacer a partir de la experiencia de primero medio es validar distintos tipos de textos argumentativos, de tal modo que los estudiantes tengan la capacidad de discriminar sus diferencias formales, pero también saber que la persuasión es su principal objetivo. Entonces, después de hechos estos dos ejercicios y estas dos preguntas, para clarificar y reforzar los conceptos, se va a visualizar el video de YouTube que se llama Género de opinión, el artículo de opinión y la columna, recalcando, obviamente, que es un texto argumentativo. Una vez visto, o sea, lo vamos a ver todo el curso, el profesor va a formar parejas de estudiantes pidiéndoles que vean nuevamente el video, la pareja, ¿ya? Pero hasta el minuto 4.24, que es donde se desarrolla principalmente cuáles son las partes, qué es, quiénes la escriben, cuántas palabras se utilizan, en fin, detalles de los elementos. Y que escriban los elementos principales que encuentren en él, y para ello van a tener 10 minutos. O sea, las parejas en 10 minutos van a hacer este ejercicio. Una vez realizada la tarea, el profesor va a invitar a las mismas parejas a un nuevo Padlet, esta vez titulado Comparación entre un afiche publicitario y una columna de opinión, y nuevamente reforzando la frase: vamos en el viaje para escribir una columna de opinión, en donde encontrarán un ejemplo de cómo deben escribir la comparación, y para ello van a tener 10 minutos. Concluida la actividad, el profesor va a generar un diálogo para que los estudiantes discriminen las respuestas correctas de las incorrectas de cada pareja. Recuerden que en el Padlet van a estar todas las respuestas de las parejas. Se va a generar nuevamente el diálogo y vamos a ir llegando a conclusiones y criterios comunes, destacando que el afiche, principalmente síntesis textual e imagen, ¿ya? Eso es lo que lo forman, es el modo como buscan persuadirnos a partir de esta conjunción, y que en la columna lo que importa es la tesis, la investigación y los argumentos, porque esos son los pilares para ese mismo fin, que es convencer o persuadir. Para el cierre,
serán 10 minutos. Para el cierre de la clase, el profesor formula la siguiente pregunta. ¿Y entonces para qué sirven los afiches y las columnas de opinión? Generando una conversación que derive en que los estudiantes sepan cuándo, dónde y cómo se utilizan cada uno de estos textos argumentativos que buscan convencer al lector de que lleve a cabo una acción determinada y también cuál es la importancia de saber decodificarlos para tener juicios críticos sobre lo que leen y les quieren tratar de convencer, y que aquellos los llevará a ser ciudadanos conscientes de sus elecciones y decisiones. Finalmente, el profesor realizará un Kahoot con los principales conceptos y aplicaciones que se estudiaron en ambos textos argumentativos en la sección, recordándoles que en la siguiente clase continuará en el viaje para escribir una columna de opinión. Esta vez conociendo en detalle los elementos de una columna de opinión, tesis y argumentos. Para tal efecto dejará una pregunta abierta para que sea respondida al iniciar la siguiente clase. Esta es, ¿qué es una tesis? Y con ello se generaría el cierre de la clase. Los recursos utilizados para esta actividad serán Notebook, Datashow, Padlet, Kahoot, YouTube, Teams, pizarra virtual, iPhones, Currículum Nacional. Ahora a estudiar.